Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Es un cantautor mexicano heredero de los clásicos de la trova. Admira a Silvio Rodríguez y a Luis Eduardo Aut, con quienes ha podido grabar canciones de su autoría. Con temas sociales o revelaciones íntimas, ha interpretado sus piezas en eventos como el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato y el Concierto 95 de la gira por los barrios en La Habana, Cuba. También ha musicalizado obras de teatro y danza. Aunque ha tenido que sortear obstáculos y a veces parezca que la vida es un delirio, todo mejora con un trago de ron y el goce de la poesía y la música. Así, este cantor ha llevado sus historias a escenarios de 14 países, las ha plasmado en 13 discos y las difunde en vivo en redes sociales con sus martes de artes, que suman más de 50 transmisiones. Pero, ¿Gerardo Pablo? Solo hay uno. Y hoy podremos platicar con él. Acércate a La Fogata. Y es así que este peregrino llega a tierras michoacanas y estamos muy entusiasmados de recibirle en esta fogata. Muchísimas gracias, Gerardo Pablo, bienvenido. Muchas gracias por recibirme, es un placer estar por acá nuevamente, gracias. Pues nos gusta mucho escuchar tus canciones, pero también queremos escucharte a ti, todo lo que tienes para compartir. Gracias. Y para comenzar, pues ya en la semblanza escuchábamos que eres músico, autor, compositor, productor musical, administrador. Pero hay una palabra que a mí me gustaría que me dijeras para ti qué significa eso de trovador. ¿Qué es un trovador? Bueno, el ejercicio de la trova, por supuesto que involucra el comunicar noticias, así tal cual se recuerda que había personas que llevaban las noticias de pueblo en pueblo y de esta suerte después también se generaban estas composiciones en donde se involucra la poesía, en donde se narra lo social y ese ejercicio continúa porque pues es natural en el hombre. Creo que a través de las canciones son un excelente vehículo para podernos comunicar cosas importantes, cosas que nos sensibilicen, que nos hagan mejores personas y sobre todo eso es lo que yo procuro hacer en mi quehacer como compositor, en mis conciertos igualmente, que se genere un punto de encuentro diferente a todo lo que ocurre en la música, en la mayoría de la música comercial y que, bueno, por supuesto que vaya con un perfil hacia sensibilizarnos, hacia reconocer o recordar, incluso hasta legados de personajes en la historia, y no como una canción 100% biográfica, pero sí trayéndola al presente, el legado de esa persona. Tengo canciones como para Juana Inés, como para Carmen Cerdán, que de repente he visto por aquí en Morelia que hay este reconocimiento por Aquiles Cerdán, y detrás de Carmen está, ahora en los billetes de 1,000 pesos, pues bueno, por supuesto un homenaje a todas las mujeres que generan este cambio en la revolución, en esta época, bueno, concretamente Carmen Cerdán, esto ocurre, y bueno, me conmueven las historias, me conmueve ser cronista, dejarlo plasmado en las canciones, y por supuesto en el género de la trova, eso es lo que lo caracteriza, ¿no? Que sea una canción noticiosa. En 3 décadas de trayectoria, ¿has visto que ha cambiado la escena de la trova? ¿Han cambiado los temas, por supuesto, con la sociedad? Sí, mucho. El fenómeno de la trova tuvo, al menos en Puebla y en muchas ciudades que he podido palpar, un gran reconocimiento y de repente se pensó ya en peligros de extinción, porque creo que se descafeinó, se perdió un poquito la postura, ya no digamos rebelde, pero sí de generar cuestiones o canciones que plantearan cuestionamientos,
que plantearan denuncias, que hoy por hoy hasta otros géneros musicales los hacen con mayor valentía que en la trova. Y entonces ya el género comenzó a tornarse como a un fenómeno de pop acústico, pero hoy por hoy también hay pop que es precioso, que es muy inteligente, que es muy bien producido, y siento que el fenómeno de la trova, como de generar a través de una guitarra, de que suene muy directo, muy en corto, compartirnos las canciones así a través del calorcito de lo que nos une, ha ido tendiéndose hacia ese lado, pero habemos quienes seguimos insistiendo que podemos ser en la misma libertad creativa, obedeciendo un destino creativo, las canciones que nos hagan sentir que estamos creando algo responsable con nuestro tiempo y responsable con un sentido y una voluntad de no quedarnos a donde estamos nada más. O sea, hacer una canción que te lleve de paseo y te deja donde mismo, creo que no es la tirada, al menos mía, ¿no? Yo procuro que se hagan canciones que lleven de viaje, nos lleven de paseo y que estemos en lugares fantásticos, pero que al final te dejen en un mejor lugar y que nos dejen mínimo una semillita para saber que se puede hacer diferente todo, ¿no? Y hacerlo mejor. Claro, y bueno, un ejemplo de esto es el trabajo que hiciste con las ideas de Eduardo Galeano. Totalmente. Mi escritor de cabecera y además una persona muy generosa, siendo un escritor mundialmente conocido, tan querido y que su legado ha calado tan profundo en muchas vidas, y comprobar que todo ese legado precioso en la literatura está también reflejado en un maravilloso ser humano que, viviendo desde una cotidianidad en su Montevideo, que salía todas las mañanas a caminar, que se iba al café de siempre, se sentaba en la misma mesa, que todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo saludaba, con todos bromeaba, con todos conversaba. Ese tipo de fama está re bonito, ¿no? Que exista, y bueno, Galeano y otros, o sea, que he podido ir conociendo como, o que han compartido conmigo generosamente su presencia para mis canciones, o que han cantado conmigo, como Luis Eduardo Aute o Silvio Rodríguez o Alejandro Filio, amigos hermanos, maestros. Yo veo a Aute o a Silvio como papás, ¿no? Y a Filio y a Delgadillo, y ellos como mis hermanos mayores. Un poco así es lo que me gusta hacer, por lo que hago canciones. Pareciera que están esos grandes nombres que mencionas, los clásicos, pero también hay muchos canciautores que están activos actualmente y que tienen muchos años, como tú, 30 años dedicados a esto. En México hay un espacio para la trova. Sí, hay muchos foros, hay ya incluso también festivales de un corte, pues, de un escenario grande, en plazas públicas también. Creo que sí hay un reconocimiento. Siempre en el fenómeno de la trova sí se involucra, te digo, a otras voces. Me da mucha alegría que también en los festivales y en estos movimientos cada vez haya más reconocimiento de las mujeres haciendo canciones, y que tienen un trabajo precioso, admirable, y que está calando muy profundo, ¿no? Entonces, sí hay un foro, sí hay un público, es muy pequeñito, cada vez menos, o más reducido, quiero decir, porque es cierto que a veces las modas van y vienen, ¿no? Y cuando esto es una suerte de moda, se ve reflejado también en los espacios. Antes, o al menos en Puebla, era muy común que los teatros principales tuvieran, quiero decir, el teatro principal, el Teatro de la Ciudad, el Auditorio de la Reforma, al menos en mi ciudad, tenían siempre agendado a Pablo Milanés, o a Serrat, o a todos ellos, ¿no? Que llegaban a Puebla. Y también los mexicanos que hacían ya conciertos grandes en estos teatros, y hoy por hoy, pues, o ya trascendieron, o ya están, o regresan a foros, espacios pequeños, y un poco así ha estado, ¿no? El fenómeno en mi ciudad, pero creo que es un poco generalizado en México, ¿no? Claro. Por ahí un pajarito me dijo que en tu casa había mucha música desde que eras niño, tu mamá cantaba, las guitarras de tu papá. De eso quiero que me platiques cuando volvamos de la pausa. Encantado. ¿Te parece? Sí. Y pues usted también le invitamos a que se quede en esta fogata platicando con Gerardo Pablo acerca de sus 30 años ya de trayectoria y de su visita a Morelia, y también de su paso por muchas ciudades de México. Vamos a la pausa, le invitamos a que se quede con nosotros en la fogata. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos platicando con el cantautor Gerardo Pablo,
que está de visita en Morelia y no pudimos desaprovechar esta oportunidad Gracias. de platicar contigo, invitarte a nuestra fogata. Y yo quería que nos platicaras de tus primeros acercamientos a la música. Siempre en casa hay alguien que canta o alguien que a lo mejor no tiene muchas habilidades, pero de todos modos le gusta la música, ¿no? Sí, la música presente. Primero que nada de mi mamá cantó en el coro normalista de Puebla, que es un coro que tiene un reconocimiento, bueno, dentro y fuera de México, y ella fue de los fundadores de la primera generación y la primer solista. Grabaron discos, se fueron de gira, incluso todavía ya casada y conmigo en gestación, todavía estuvo cantando ella en algunos conciertos. Es una historia que también se remonta a que mi papá, trabajando siempre en el banco, el mismo director dirigía la rondalla del banco y dirigía el coro normalista, Jorge Altieri. Por cierto, es el padrino de mis papás, porque son quien los presenta y los conecta. Y a veces la rondalla acompañando el coro, y en esta fortuna siempre había guitarras, estaba siempre la música, y mi mamá recibió incluso una invitación para perfeccionarse en ópera en Italia. Y ya se casó y mejor no se fue, pero siempre era es una persona que hasta hace unos años, haciendo el quehacer de la casa, las labores domésticas, estaba siempre cantando. Y siempre, bueno, la música ha sido algo fundamental en nuestra familia. Conozco a Guti Cárdenas porque mi abuela cantaba canciones a mis tíos, a mi mamá de niños, de Guti Cárdenas, y mi mamá nos las cantaba a nosotros, y así con José Alfredo Jiménez y con Álvaro Carrillo, con Alberto Cortés, con Joan Manuel Serrat, y siempre presentes los boleros, muchísimos boleros también, muy presentes en familia, en casa, en las reuniones igualmente. Mi abuelo paterno igual, su diversión era estar con amigos, jugar barajas, tocar la guitarra, cantar, tomarse unas cubas y temprano irse a dormir, porque se levantaban a las 4 o 5 de la mañana a trabajar, y sus diversiones eran así. Esos divertimientos eran... La tertulia. Sí, en tertulias, y es lo que a mí, por ejemplo, más me gusta hacer. O sea, estar así entre amigos, una fogata, un mezcal, y compartir canciones, conversar, reírnos de canciones que son geniales, y que hay para todos los sentidos y los estados de ánimo, ¿no? De repente, si uno está nostálgico, o estamos adoloridos de algo, o estamos enojados, o estamos con deseos de reírnos, bueno, no sé, sé que en Morelia hay una escena musical muy interesante, o por ejemplo, que admiro, que de las últimas etapas artísticas de Chava Flores, creo que las vivió por acá, ¿no? Sí, tenía un programa aquí en el sistema michoacano. Mira, y yo vi este especial que hicieron acerca de las pirecuas, y enamorarse de todo eso siempre ha sido mi pasión. Yo de niño sentía alrededor de una fiesta la presencia de unas tumbadoras, o de una batería, o del bajo, cómo trascendía y me movía la camisita, y me vibraba algo por dentro, y yo decía, esta magia que no puedo ver, pero que está presente y que me toca y que la percibo, es de tal suerte tan apasionante y fascinante que esto quiero hacer. Y yo no sé por qué, si lo soñaba o qué, pero de niño también me imaginaba en un escenario, y me imaginaba haciendo canciones. No tenía ni idea de cómo, ni cómo se construían. Poco a poco fui intuyendo cómo podía ser, y eso me fue siempre dando la pauta de que esto es lo que más me gusta hacer en la vida, y lo corroboro cuando visito lugares fantásticos como Morelia, como Michoacán en general, y llego y me enamoro de platillos, y me enamoro de postres, y me enamoro de parajes, de la cultura, y voy conociendo cada vez más. Hubo, por ejemplo, algo curioso en Querétaro una vez, la primera vez de hecho que fui a cantar a Querétaro. Yo llegué a un foro de estudiantes, canté, y el resto pues ya fue como 2 o 3 días estar alrededor cantando y conociendo. Oye, ¿por qué no vamos a una peña y tal? Sí, vamos a la peña, y como que no llegó el trovador en turno. Y entonces se subió, y llegamos solamente nosotros, pero que éramos una mesa como de 15, 20 chavos, ¿no? Y él empezó a cantar, y de repente como que cantó 4 o 5 canciones y vuelve a cantar las mismas, porque como que estaba así, y ¿sabes quién? Nos falló el trovador que iba a venir a cantar, y pues me subí yo, pero ya se me acabaron las canciones. Ah, pues este cuate es trovador, que se sube y que cante. Empiezo a cantar, a cantar, y ya llegó más gente y tal, y el dueño me decía, sigue cantando. O sea, canté más de 1 hora, o sea, y al final me dijo él, no tenemos dinero para pagarte, pero gracias por
pues, hacer posible la noche, pero producimos libros nosotros. Y son libros de escritores queretanos. Yo creo que ha sido de las pagas más hermosas de mi vida. Me dio un alterón así de libros, de poesía, de prosa, de ensayos, de novelas muy cortitas, publicados por ellos. Se llama Papuras, la editorial. Creo que esos libros fueron los papás de mis primeras canciones. Por ver y conocer dentro del arte local, del talento local, estas expresiones y este deseo de multiplicar la belleza, de dedicar al menos un ratito de tu vida a generar belleza y plasmarla en un libro, por ejemplo, en este caso. Y dije, esto es así, estamos en la misma. Y yo lo hago a través de las canciones, pero hay quien lo hace a través de la danza, y hay quien lo hace a través de la fotografía, o hay quien lo hace a través de un programa maravilloso como este, ¿no? Creo que es un acto de valentía, ¿no? Al final de cuentas, dejarlo estamos entre valientes. Estamos entre valientes, porque es exponerse, es mostrarse vulnerable, claro, es compartir algo que puede ser muy íntimo, ¿no? Sí, Gabino Palomares decía, hacer canciones es mostrar tus entrañas. A veces son desagradables, a veces son agradables. Depende de qué desayunaste. Pero por supuesto que muestras tu lado más débil. Muchas veces el que hace las canciones es el que más las necesita. Y es una invitación constante. Cuando uno hace la canción y es tomada por alguien y se la guarda y la hace suya, que eso es por lo que yo canto y por lo que estoy aquí también, es una maravilla y es una suerte de regalo en la que yo soy solamente una pieza más del rompecabezas, porque también siento que las canciones de alguna forma están vivas y nos traen un mensaje importante que tiene que llegar de este lado y como que las mandaran de aquel lado. Mi maestra de canto me decía, es que a mí siento que me dictan las canciones y muchas veces me ha pasado eso. Al hacer una canción o la sueño, ha habido canciones que incluso las sueño más de una vez. O sea, que para que se te repita un sueño es bastante loco, ¿no? Que genere... Pero quiero decir que sí hay un destino creativo y que sí hay a mí me gusta creer que hay un sentido lindo de poder existir, coexistir y hacernos mejores entre todos. Yo no tenía en mis primeros años como trovador la suerte de conocer todo este acervo de entrevistas y o sea, sí leía cosas de lo poquito que llegaba a encontrar de Silvio Rodríguez, de la Nueva Trova y entender el contexto social y todo esto, pero hoy por hoy que ahora veo entrevistas de cuando Pablo y Silvio tenían mi edad y están diciendo este mismo tipo de cosas y me parece lindísimo que ese eslabón de trovadores esté ahí, porque seguramente antes de ellos hubo otro que igual estaba hablando y pensando lo mismo y testimonios hay bastantes, ¿no? Y a mí me da gusto que también, así como corrí la suerte de ser el primero de una generación nueva de trovadores, ahora haya más jóvenes que ven en lo que puedan encontrar de mí y de muchos otros el talento y las ganas de también crear y también proponer, no nada más por el sueño, que también es válido, de subirte a un escenario y brillar ahí, pero hacerlo y asumirlo con una responsabilidad y pues también con un deseo de multiplicar la belleza, y a mí hasta incluso me gusta creer que hay una parte mística profunda de esto y entonces se trata también de multiplicar la divinidad. Es un ejercicio por mucho gratificante y el mejor de los trabajos que yo puedo tener en mi vida y que creo que voy a hacer hasta el último día de mi vida. Que yo quiero hacer canciones siempre, ¿no? Claro. ¿Recuerdas la primera? Sí. Era así de protesta, contestataria. Sabes que muchas veces partía en mis primeras canciones como de una lluvia de ideas y de un tratar. Al final las canciones son plasmar un sentimiento y ponerlo en palabras. Y las primeras canciones, no recuerdo muy bien la temática, pero creo que estaba muy embelesado por la poesía, por lo descriptivo del momento y de cómo me sentía como joven. Yo tenía 17, 18 años y ya para los 19 años hice Grillos, hice Guirnalda y son, por ejemplo, de las canciones que más me suelen pedir, que al final son a lo mejor con un corte un poquito nostálgico, un poquito, bueno, pero sí, por supuesto, queriendo involucrar, no digamos a lo mejor algo poético, pero sí lleno de lirismo, ¿no? Perfumado de lirismo y dejar un alito ahí como de lo que uno siente cuando está extrañando a alguien, ¿no? Y necesitándolo tener cerca, ¿no?
de eso iba un poco el corte de mis canciones, pero desde los primeros discos pues yo ya estaba con toda la vena de la trova cubana, de Serrat y de estas posturas lindas, de empezarme a empapar también de movimientos sociales y musicales que surgen a través de los movimientos sociales en Latinoamérica, ¿no? Y ir investigando todo eso ha sido una maravilla, y enamorarme de todo eso y conocer historias y me apasiona un montón. Es que es muy bonito, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, Silvio, que hay canciones que uno cree que son de amor y no, son de la historia, ¿no? O al revés, a Silvio le pasa un montón eso, ¿no? Que de repente dices, no, yo nomás quería hacer una canción. Pero sí, es así. Es lindísimo que la canción está viva por sí misma y que cuando uno la escucha te está contestando perfectamente o prácticamente parece que es lo mejor de una canción, que sientas que te la hicieron a ti, ¿no? Y que te está acompañando en este proceso, a lo mejor un proceso de un duelo terrible, oscuro, o de un momento de confusión, o de un momento de frustración, o de un momento de mucho enojo, de soledad, de frustración, o hasta un rencor mal encausado. Creo que las canciones siempre nos ayudan como a encontrar un camino, al menos estas canciones en este sentido, ¿no? Que creo que sí, por ahí va todo, toda esta vena de la que estamos hablando, pero te digo, son canciones que creo que nos ayudan a recuperar el sentido y a saber hacia dónde vamos y rectificarlo si no estamos bien. Y al cabo de los años y de ir siguiendo haciendo canciones, soñándolas y creándolas, procurando innovar también, no repetirme como compositor, y se antojaría muy utópico, porque después de todo lo que ha hecho ya Silvio y todo lo que ha cantado y cómo lo ha hecho Serrat o todos ellos, hacer algo nuevo ya es prácticamente imposible, y hacerlo mejor también no lo sé. Bueno, pero queremos que nos des un ejemplo. Claro. ¿Te parece si sí. para irnos a la pausa nos tocas algo? Lo Vamos. que tú quieras, dinos. A propósito de mis primeras canciones, esta canción se llama Grillos y es a propósito de cómo los bichitos que frotan sus patitas y atraen así a su pareja. Esta era una especie de suerte para que así sucediera también con ella. Ok. Cambié mi bandera por hacerte mi estandarte, cuesta andarte recordando, duele el techo y canta un llanto. Del campo hasta la fauna, dinamitas toda calma, un alma sueña tu estandarte, yo sin sentido, sí, tan solo por tocarte. Los ruidos de la noche me aconsejan que te olvide, tu sombra no me deja, me ha acosado y me persigue. No quiero ser pañuelo y yo no quiero darte un sueño, no quiero ver tu vuelo en las promesas sin cumplir. Qué osadía la que hiciste de saberte tan distante, y en la noche tantos grillos no han dejado de cantarte. Si se aterran es por ti, y si se van viajando será junto a ti. Un pedacito. ¿Y funcionó? No. Bueno, sí ha funcionado para muchos más y eso me da más gusto. Muy bien. Pues vamos entonces a la pausa y regresamos. Estamos platicando con Gerardo Pablo en La Fogata. Muchísimas gracias por continuar en esta fogata. Esperamos que usted también haya ido por su bebida favorita y nos esté acompañando, platicando con Gerardo Pablo. Salud. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Es un placer, muchas gracias. Salud a ustedes también. Vamos a aprovechar para seguir platicando y decíamos que, bueno, en tu casa había mucha música. Sí. Pero ¿cuándo decides, bueno, estudiaste administración también, Ajá. pero en qué momento decidiste, no, yo quiero esto, quiero la música?
la suerte de estudiar en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puebla, en la UAP. Me trajo y me acercó con maestros maravillosos, con personajes que incluso habían estado presentes también en movimientos estudiantiles, maestros que contaban cada historia, que habían estado en las ondas de los movimientos en Nicaragua, que tuvieron compañeros que acribillaron afuera del Carolino en el 68, y también maestros que aprendían de otros lados y de otros parajes estas lecturas de Humberto Eco, de Eduardo Galeano. Ahí fue donde empecé a leer todo esto y bueno, justo con Eduardo Galeano leyéndolo, siempre me pasaba que yo tenía una voz, y ahorita si quieres les platico mejor y más profundamente esa historia, pero yo sentí esa voz que cuando por fin veo videos de él en internet, que en esa época, en el 95, todavía no era tan común, y por supuesto que no había creo que ni existía el YouTube, ¿no? O sea, y el mismo timbre de voz era el que yo encontraba cuando leía sus libros. Era una locura eso. Entonces yo decía, no, algo pasa aquí, que hay esta conexión tan peculiar. Y estudiar en la facultad me acercó también con grandes amigos, y bueno, la universidad allá en Puebla tiene o ha tenido siempre no sé, ese perfil, ¿no? Como de que los estudiantes seamos un poco más críticos. Además estudié antes entre jesuitas, que también su enfoque de la vida, de la religión, era pues no mucho solamente... más humano, ¿no? Sí, bueno, pues, quiero decir como cuestiónalo, no nomás obedezcas por obedecer, porque es un dogma, porque es no, sino agárrale el sentido, ¿por qué? Y cuestiónalo, créelo, o si quieres no lo creas, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, el padre Vela, cuando llegó de director al colegio en la prepa, nos mete a todos, y su tarjeta de presentación fue ponernos The Wall de Pink Floyd. Okay. O sea, en esa época era lo más cool del mundo, ¿no? Que un padre hiciera eso. Bueno, este tipo quiere decir que de formación a mí me acercó, sí, a un entendimiento de que existe una voluntad de belleza, una voluntad de justicia, como lo dice Galeano. Y también, por otro lado, lo cierto es que estudiar una carrera era una premisa de mis padres para que yo pudiera dedicarme a esto, que era lo que más me gustaba hacer. Y la única opción que en ese momento existía en Puebla era estudiar en el Conservatorio de Música, pero yo no quería ni especializarme en un instrumento, ni en piano, ni tocar en una orquesta, ni tal. Entonces yo decía, de lo que voy a estudiar ahí, con todo respeto, voy a poderlo emplear muy poco para lo que yo quiero hacer, que es hacer canciones, compartirlas así como lo hago ahora, ¿no? Entonces ese sueño pues se fue un poco truncando para estudiar música, así que compongo las canciones como dicen que las hacía José Alfredo Jiménez, también un poco de asilbidito, aunque yo sí me ayudo mucho de la guitarra, pero por eso es que soy administrador. ¿Y cómo compones? Es decir, ¿te sientas formalmente a plasmar una idea o vas recopilándolas en el camino? Sabes que yo prendo el radar de las ideas todo el tiempo, y o las sueño o me encuentro alguna señal que me llame. Yo trato de ponerme en esa sintonía y en esa frecuencia. Anoto las ideas y después una suerte de armar un rompecabezas, ¿no? ¿Tienes algún ritual? Sí, no, porque o sea, lo anoto ahora. Antes andaba siempre con una libreta, ahora ya lo anoto en las notas del teléfono. Y por hacer un ejemplo, la canción donde está Luis Eduardo Aute, que se llama Houdini, cuando yo comienzo a hacer una canción, digo, quiero hacer una canción que ojalá fuera como que en la vida real pudiéramos apretar la tecla de escape. Así como me quiero escapar. Y decía, pero sí, es que la vida fuera así, ¿no? Y anoto esa idea, y hasta la canción se iba a llamar ESC, como la tecla escape. Me gustaba ese concepto. Y lo dejé anotado así, pasaron 2 años, y después dije, ¡hala! ¿Cómo me gustaría hacer una canción de este personaje, Harry Houdini, el escapista más grande del mundo? Y sí, y que sea una canción así como con un corte vintage, unos metales en vintage. Y lo empiezo así a soñar, quiero decir, creándola despierto, ¿no? O sea, soñarla e imaginarla, pues. Y decía, sí, pues es una buena idea. Y anoto la idea, y ahí se queda también un tiempo.
y después fue como, pues si estoy hablando del escaparme, ¿de qué podría ayudarme hoy por hoy Houdini a escaparme, ¿no? Entonces investigo de su historia, veo cosas lindas de lo difícil que le tocó, de ser un inmigrante húngaro que llega en la recesión. A nosotros nos tocó una pandemia de 3, 4 años y estábamos fritos, ¿no? Allá la recesión económica esa duró 13 años. Era durísimo, la gente estaba muriendo de hambre y él se convierte también de alguna forma, entre otros, en un símbolo de esperanza. No importa de dónde vienes y quién seas, en este lugar vas a encontrar siempre una forma de salir, siempre y cuando seas tesonudo y lo salgas adelante. Y decía, bueno, este está lindo de plasmarlo. Y en su vida también iba teniendo estos contrastes de que a la ciudad donde llegaba le copiaban los trucos, los actos de escapismo, y cada vez se tenía que arriesgar más hasta que casi se muere en varias ocasiones y empieza como ya a ceder, a pasarse hacia como la búsqueda de todo lo esotérico y de desmitificar a los los que contactaban con el más allá y todo esto. Bueno, el caso es que fue un gran publicista. Pero yo decía, ¿y cuando lo traiga al presente qué? ¿No? Y yo decía, bueno, no, es que a través de las canciones nos ayudan a escaparnos. Y digo, claro, yo tenía la idea del escape y había anotado algunas imágenes poéticas y me las traigo y las junto con lo de Houdini. Te digo que tenían años de diferencia entre una y otra. Y hago la canción y dije, bueno, está buena la coquetería de poner a Houdini y ponerle el estilo y que nos sintamos como que viajamos a los años 20, pero pues bueno, ¿y Houdini qué? Pues es mago, ¿no? Y así como magia, ok. No le encontraba mucho el sentido hasta que yo cuando empiezo a grabar este disco decía, ya, creo que ya estoy preparado. En el 2007 había grabado una canción con Alejandro Filio, que es como un hermano mayor. Lo quiero muchísimo, nos queremos muchísimo. De ahí no había tenido la suerte de cantar con alguien más en duetos, en mi discografía. Y entonces, bueno, me invitaba a cantar amigos en sus discos, pero en uno mío solamente estaba Filio. Y lo de Galeano, ¿no? Pero él no canta. Entonces decía, yo quiero un dueto con alguien así consagrado, que admire y tal. Yo no sabía quién. Yo en esa época vivía en Tijuana, iba al estudio de grabación en playas de Tijuana. Y pasaba y no me daba cuenta, pero hasta que de repente pasaba por un puente peatonal, y tengo la fotografía, porque si lo cuento parecía que estoy loco, pero en una lona estaba rasgado un graffiti, una lona vieja, alguien grafiteó, se rasgó, y la única palabra que quedaba colgada de esa lona de todo el puente peatonal era Aute. Y está así, está ahí la tengo en mi teléfono si la quieren ver. Yo pasaba por ahí debajo de ese puente todos los días para ir al estudio, y dije, es que es Aute, ¿para qué le busco más? Y empecé a buscar con amigos en común, hasta que a las 2 semanas, por correo electrónico, me dice el Eduardo, sí, vamos a grabarlo, vamos a hacerlo. Okay. Cosas así lindas, quiero decir milagros o manifestaciones divinas que son milagrosas, que son afortunadas. Pareciera que son como casualidad, pero a mí me gusta creer que son también manifestaciones en este momento, en esta dimensión que nos están mandando desde otro lado. Y luego Silvio. Luego Silvio, en el siguiente disco ya fue Silvio, y eso fue también porque Luis Eduardo me ayudó a que Silvio conociera Houdini. Yo le escribo un correo electrónico y ahí empezamos a hacer esa magia. ¿Conviviste con ellos? Ay, perdón, y ya no te dije. Al final, bueno, yo dije, ¿qué hizo Houdini? Bueno, hizo la magia de traer a Aute, ¿no? Hizo la magia de traer a Aute, de poner una lona. No sé, quería pensar por qué esa canción se fue creando así. Y bueno, sí, con Silvio fue un proceso bien distinto. Fue una canción que se llama Matria, que es una canción que buscaba algo muy profundo, o sea, de irme lo más profundo que pudiera, y era descubrir que en nuestro continente, en México, tenemos un culto ancestral a la divinidad femenina. Entre los mexicas le llamaban Coatlicue o Tonantzin, y bueno, luego en el fenómeno hispánico se viene esta mezcla con la Virgen de Guadalupe, y ese fenómeno nos ha mantenido siempre de alguna forma con un rasgo de identidad, por más que científicos y por más que especialistas o historiadores digan no existió, sí y tal, hay algo ahí que es lindo. Y al final cada quien puede creer lo que guste, pero detrás del fenómeno científicamente comprobable o no, existe una manifestación que a mí me gusta creer que es algo divino y que no obedece 100% nada más a una religión, sino que obedece a un sentido humano de generar este reconocimiento de lo divino, de lo femenino. Y entonces, con base en eso, empiezo como a pensar, claro, pero ¿dónde está este reconocimiento del papel de la mujer, ¿no? Y ahí empiezo a darle como
más ramas al árbol y a entender que puedo hablar de personajes históricos que hicieron este cambio. Por eso te decía de la canción de Juana Inés o la canción de Carmen, y cómo el hombre también puede equilibrar esto, ¿no? Para que no se vaya toda la balanza así, porque hoy por hoy siento que la cosa está así, ¿no? Ya se pasó el reconocimiento de la mujer a ¡pum! Ya está, ahora sí, y ahora el hombre es el que va a estar debajo, ¿no? Y yo creo que no tendría que ser así, yo creo que tenemos que llegar a un justo equilibrio, y en ese trabajo es lo que hoy por hoy digo, por eso tengo que hacerlo yo, porque soy un hombre, porque quiero reconocer a la mujer, porque hago ya en estas canciones este honor a dignificar el papel, a reconocerlo, a recuperar esa memoria, pero también a generar, a proponer una balanza en esto. Entonces, pienso, así como está el patriotismo, seguramente debe haber de un padre, tiene que haber el lado de la madre. Entonces, empiezo a jugar con este concepto y digo, pues está patria, pues debe de existir matria. Entonces, la palabra, y de repente veo que hay muchos que ya usan esa palabra, ¿no? A mí como que me llegó de alguna forma, como en el 2000, en mi primer disco también hice una canción que se llama Neopatria, como para hablar de la patria nueva, ¿no? Y era como un poco eso mismo. Y en esa época, 15 años antes, o sea, era lo que yo había razonado y en mi proceso creativo aterrizado. Y paréntesis, hay una novela que se llama Neopatria, ¿no? En Barcelona, y la leí y también habla de una sociedad utópica y tal. Entonces, está fantástico cómo existimos varios tipos raros en el mundo a los que les llega así la misma hada y les toca y ¡ting! ¿No? Por ahí tiene que ser. Y para eso venimos probablemente. Pero bueno, entonces empiezo con este concepto de matria y digo, así es la otra cara de la moneda. Así como tenemos el patriotismo, del lado del patriotismo vienen las guerras, vienen los caudillos que dan su muerte para generar este país, para hacer la revolución, el cambio, las guerras, en fin. Y luego veo cómo después de la revolución, históricamente, se le da la vuelta, probablemente por ahí de la época de Vasconcelos, y empiezan todas estas reconstrucciones del país a darle forma y sentido, ya no desde la guerra, sino en este caso, por ejemplo, con Vasconcelos, con los muralistas, desde el arte. Y así, en un país que tenía un analfabetismo del 90%, la única forma de poderles enseñar un poco de su historia, desde lo limitado que pudiera estar la cosa, fue a través del arte y de lo sensible. Y es que, pues bueno, mismo Vasconcelos decía en su Raza Cósmica que la sociedad se estaba escribiendo en 3 generaciones. La primera generación, la primera de las generaciones que escriben la historia son los dictadores, y la historia se escribe de arriba para abajo, y si no te gusta te amuelas. Y decía, la segunda sociedad es en la que la historia la escriben los publicistas, y decía, es la actual. O sea, hoy por hoy y hasta la fecha, los mejores, los quienes escriben la historia son los publicistas. Y él decía, pero lo que tenemos que hacer es dar ese cambio a reconocer que la tercera sociedad tiene que darse en México, en la que la historia la escriban los sensibles al arte y a la belleza. Y esa apuesta de los muralistas de hacer algo gigantesco, espectacular, que sea una explosión de historia, de colores, de dignidad, de rabia, de inconformismo, de denuncia, ocurre con este fenómeno, por ejemplo, de los muralistas, y a mí me conmueve, ¿no? Eso, y digo, claro, así como hubo caudillos en la patria que dieron su muerte, hay caudillos culturales que dieron su vida para también construir. Y en esa vena me gusta creer que estamos los que hacemos este tipo de expresiones artísticas. Y que en Latinoamérica tiene que ver mucho con ello, ¿no? Y que está gestando un movimiento que tiene muchos años, desde la música, desde la religión incluso, claro, ¿no? Y desde la academia, por supuesto. Tenemos que ir a una pausa, Gerardo Pablo. Me fui muy lejos con la historia y ya no terminé, pero ahorita Pero estamos conviviendo en la fogata con Gerardo Pablo, compartiendo un poco de dónde vienen sus canciones, su historia, su música, su trayectoria, que estamos celebrando con esta fogata, 30 años de cantar, de vivir, de crear magia, como bien lo decías. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Quédese con nosotros porque todavía tenemos más en esta fogata del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Seguimos en esta fogata platicando con Gerardo Pablo y bueno, nos platicaba de
todo lo que conlleva esta canción de Matria, te cortamos la inspiración, pero... Sí, no, está muy bien y los tiempos de la tele así son y yo les agradezco, de verdad que gracias, qué rico estar entre ustedes y este esfuerzo y toda la producción y la logística de todo el equipo que está detrás en cámaras, me siento muy honrado por esta oportunidad de poder compartir más a profundidad cuál es mi motivo en esta vida y justo estábamos redondeando en por qué y cómo llegó Silvio Rodríguez a cantar conmigo, que para mí es tan importante como uno de los Beatles más, o sea, es un legado que a mí me parece que por permanencia, por poesía, además por el humanismo que promueve en sus letras y la destreza con la que tiene tanta belleza en ellas, las armonías igualmente, lo hacen indispensable y fundamental para la cultura latinoamericana y yo creo que del mundo, ¿no? Pero quiero decir que para mí es como un padre y yo decía, tenía que presentarle una canción que fuera lo más lindo que he podido recopilar en estos años de artista y como ser humano. Y entonces todo este concepto de Matria, por supuesto que es muy amplio, como ya te mencionaba en el corte anterior, evoco pues arte, historia, personajes y nacionalismo, quiero decir, no sé, es que la palabra no es patriotismo, sino un sentido de identidad, Ajá. ¿no? De colectivo también. De colectivo, sí. Y en esto yo dije, bueno, este es un trabajo muy amplio y lo voy a partir en tres discos y que sean los tres colores de la bandera y que sean como si fuera la bandera vista desde adentro. Entonces empecé con el color rojo, y luego sigo con el blanco y en el color verde estoy todavía. Ya estoy espero que pronto pueda sacar el tercer disco de esta trilogía de Matria, pero en el color blanco, en el centro, viene la canción de Matria, que es en donde me acompaña Silvio Rodríguez y que más tarde si quieren se las canto. Claro que sí, queremos escucharla, por supuesto, Gracias. en esta fogata, pero antes me gustaría saber un poquito de tus proyectos, en qué estás trabajando y si tienes así como el escapismo, los tuviste guardado un tiempo, algún tema que te esté rondando la mente y que todavía no salga. Varios. Como artista autogestionado, yo he tenido que vérmelas también en un proceso de reconstrucción post-pandémico y además ocurrieron también cambios en mi vida personal. Me regresé a vivir a Puebla, mis hijos viven ahora con su mamá en Tijuana y todo ese me ha generado un sinfín de aprendizajes y de muchas ganas de hacer más canciones y bueno, también hacer muchas canciones necesarias para vivir este proceso, para llevarlo mejor, para seguirme sintiendo comprometido con ser una buena persona que se esmera también en hacer mejor. Y quiero decir que todo lo que se pudo haber aprendido en esta época de pandemia donde estábamos todos aislados y tal, quiero dejarlo ahí como testimonio, igual no con ese corte del aislamiento, pero sí decir que algo bueno haya dejado todo esto, que se haya detenido el mundo, es por supuesto para mí un motivo de celebración por canciones que puedan ser también otra vez, digo, insisto, invitaciones a ser mejores, ¿no? Y hago canciones, de repente hice canciones por encargo, me salí un poco de todo el argumento de los años que he demorado en hacer el tercer disco de Matria, me salí de todo este argumento para hacer otro tipo de canciones ya sin este perfil de trabajo, porque sé que no puede caber cualquier canción acá. O sea, de hecho en las 33 canciones que van a estar ahí, solamente 3 podrían decirse que son así, con un estilo como de amor, amorosas, pero todas tienen un perfil detrás que justifica el que existe esa canción. O sea, yo no soy un artista de por sí que haga un disco, ya llevo 12 discos, pero que hubiera hecho como un disco de 8 o 9 baladas y 3 cosas sociales, ¿no? Más bien lo que menos hago es eso. Pero quiero decir que hoy por hoy sí me di la oportunidad de tener con mayor libertad esta creación de lo que llamara mi puerta, ¿no? Y eso ha estado bien bonito crear y seguir encontrándome canciones interesantes por ahí, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas que a lo mejor tienen este sueño de dedicarse a la música o a las artes y que de pronto lo ven complicado porque, bueno, sabemos que seguramente millonario no te estás volviendo de hacer discos y de componer, aunque sí conlleva mucho trabajo? ¿Qué le dirías a esas personas y también a las personas que de pronto
pues no buscan más allá de la música que aparece, ¿no?, en las redes sociales. Es que es justo lo que tú acabas de decir y reiterarlo. Busca otras opciones, porque no podemos estar nada más conformes con lo que dice la moda o con lo que dice la industria musical, que tiene un perfil y un corte, y que hoy por hoy pues, ya nos podemos dar cuenta, si tuviéramos un poquito de memoria histórica, que la música está concibiéndose solo para ser con una caducidad cada vez menor. Y que ya no importa tanto el mensaje, antes era a la inversa totalmente, ¿no? A mí me gusta esto, ¿por qué dice esto otro, no? Pero ahora solamente se opta por esa opción siempre que convenga a los intereses del artista que está de moda. Entonces, claro que sería buenísimo que los jóvenes se acerquen a otras expresiones, que se nutran de todo, que escuchen música de todo, incluyendo también la comercial, para que la conozcan, para que se aprendan y sepan todo lo bonito que se hace de ahí, tanto talento que está también ahí, haciéndolo por eso son unos grandes productos, ¿no? Hay genialidad detrás de todo eso, por supuesto, pero bueno, sí que yo quisiera decir como que afrontarlo con valentía y con esa vocación de libertad, de salirse del libreto y de hacerle caso dentro de esta introspección, asumiendo esa responsabilidad de saber que vienen acá y tienen ese llamado no para obedecer a que les condicionen y les mutilen la creatividad, sino precisamente para explotarla y con valentía hacer lo que saben que tienen que hacer, porque si no va a ser una vida frustrada, ¿no? ¿Y de qué va a servir? Entonces, asumirlo siempre nos va a llevar a llegar a buenos puertos como este, y con amigos generosos como ustedes, como Viviana Ramírez, que hace posible esta aventura en Morelia. Gerardo Pablo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche. Nos encanta prender esta fogata para conocer más a las personas que están construyendo nuestro México y sobre todo que lo están transformando. Y creo que tú eres una de ellas. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias, y pues no puedo desaprovechar esta oportunidad de tenerte aquí y que nos cantes para despedirnos de esta fogata. Un pedacito de Matria, ¿les parece bien? Gracias por habernos acompañado en esta fogata. Nos despedimos de la mejor manera con Gerardo Pablo. Gracias. A esta mañana cae la lluvia desde ayer, besando el río y el camino. Los trinos arderán a un sol que está por ver, otra palabra de fecunda luz. Los pétalos que rozan mariposas, el rayo que aletea un colibrí. Multicolor silvestre todo su follaje, culto ancestral que fue leyenda y cataclismo, arropa todo y pone estrellas al paisaje, un torrencial que ofrenda todo por sus hijos. Matria, sutil remanso de abundancia, sabia semilla de constelación, lecho de amor de la primera vez. Matria, cordón al centro de la tierra, cuánto del cosmos lleva cada quien. En cada flor late tu corazón. Ella se encarnará a un sol que está por ver. Ella se encarnará en lo que van a ser, o en un yate siempre vivo. Tal vez logré cambiar aquel dogma de fe, ese rigor en solo amor, amor. Tuvieron que torcer aquel mensaje, pero ella nunca deja de insistir. Quito de los altares las alarmas para que el tiempo se escapara despacito. Le puso miel de abeja a las campanas y unas rodajas de limón a los parquímetros.
Durán de Monedas. Matria, bandera vista desde adentro, luna que eclipsa un patriotero sol, credo de amor del nacional deber. Matria, caricia de milagro y gracia, desnuda llama, siembra en mi balcón un beso para no perderme. Con dulce voz sigue pidiendo enamorada, dejen la rabia y reconózcanse a sí mismos, sin el flagelo y sin rodilla ensangrentada. Paren los ruegos, son divinos, son mis niños. Matria, caricia de milagro y gracia, desnuda llama, siembra en mi balcón un beso para no perderme. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó